Y en ese sentido voy a hacer, no, para nada. Y una última vía que ha sido justamente en torno a los temas de la esclavitud en el mundo hispánico, cómo los contamos y cómo hablamos de espacios también de poblaciones afrodescendientes en la América septentrional, es decir, en Estados Unidos, en Cuba, en México y en todo un gran Caribe en un momento como es el final del siglo XVIII, ¿no? En ese sentido, quería nada más mencionar un par de libros que a mí me parecen que han sido muy interesantes. Los espejos de Clio, usos y abusos de la historia en el ámbito escolar, para esto que hablábamos de la pedagogía histórica. Reimagining the Teaching of European Heritage, Transmitting Civic Education and Historical Consciousness. Y en torno a esta vía que nos va a presentar hoy un poquito más con la esclavitud, acaba de publicar en 2025 un artículo muy interesante, Migraciones forzosas, una revisión comparativa de las investigaciones sobre esclavitud y comercio transatlántico de esclavos siglos XVI al XIX. Y nada, le dejo la palabra a Cosme. Tenemos todo el placer de escucharte y ahora sí te escuchamos bien, yo creo. A ver, ¿se me escucha ahora bien o no? Fantásticamente. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a los organizadores de este ciclo de conferencias por la oportunidad de compartir esta investigación. Lamentablemente, como ha dicho Pablo, no puedo estar ahí por estar en un tribunal de trabajo además que era ineludible por otras cuestiones académicas previas y tuve que estar ahí esta mañana. Y entonces pues ha sido imposible estar ya como yo quería y como llevaba ya mucho tiempo hablando con Manuel Herrero y con Pablo sobre la posibilidad de estar ahí con ellos y hablar un poco de esta investigación y de pues, por delante, ¿no? Agradecer a Manuel Herrero la invitación personal, a Pablo por estar en la organización y por formar parte de esta investigación, porque esta es una investigación que estamos haciendo conjunta. Lo atestiguan horas y horas de teléfono y Zoom en el que hemos ido un poco acotando las líneas de trabajo, la investigación, etcétera. Esta mañana he visto, intentando más o menos acotar el tiempo, que me iba mucho de tiempo, así que voy a intentar acotar algunas cuestiones, voy a ir solamente a voces estas negras específicas, pero lo siento, pero tengo que dar un poco de contexto de investigación. Estos primeros 5 o 10 minutos de introducción, un poco de contextualizar lo que vamos a presentar, cómo hemos llegado a ello, etcétera, ¿no? Bueno, para empezar, podéis ver que el título no tiene nada que ver con el título propuesto inicialmente. El título propuesto inicialmente, que fue a comienzos de este año, era porque estábamos indagando en las conexiones que había entre diferentes conspiraciones y revueltas de esclavos que estaban surgiendo en el Caribe hispánico entre 1794 y 1799, las que acotamos varias y que creíamos que tenían unas conexiones importantes, pero después, a lo largo de la primavera, Pablo y yo fuimos empezando a trabajar solo. Bueno, espacio concreto que era la Luisiana, porque creíamos que más que abordar diferentes revueltas desde una perspectiva nacional, que eran las cartas de los gobernadores, etcétera, con la cosa, centrarnos en una de ellas y darle un contexto mucho más complejo y analizar que son de esos procesos de esos procesos de resistencia. Pues me te estamos escuchando entrecortado. ¿Sí? ¿Se me está escuchando entrecortado? La conexión que tienes está... Si nos apagas la cámara, a lo mejor, o apagamos la cámara... A ver. A ver, continúa, perdona la interrupción, pero es que te estamos escuchando muy mal. O sea, mal. Sí, espera, ¿se me oye ahora un poco mejor? Sí, perfecto, ahora sí. Perfecto. Vale, es que acabo de hacer el cambio, que estaba conectado al wifi de mi casa, pero estoy en una zona alta para que mi crío no venga por detrás a
a zarandear. Ya está, ahora y sí, entonces, estamos perfectos. acabo de cambiarlo por el móvil. Me acabo de conectar a mi propio móvil y yo creo que da mejor conexión. Lo que pasa es que he perdido, a ver si vale, ahora aquí me deja pasar, perfecto. Retomaba que al final decidimos, se me oye bien, ¿no? Ya ahora ya están todos los... Bueno, digo que decidimos centrarnos en un espacio concreto porque nos permitía adentrarnos en las diferentes voces que no solo llegaban de la revuelta o de la rebelión de forma directa, sino a través de otras diferentes voces que nos permitían adentrarnos en las complejidades de las resistencias y de lo que Alingel llamaba del agenciamiento de estos grupos subalternizados, ¿no? Por eso hemos ido cambiando poco a poco la investigación, que es lo que vamos a mostrar, y cómo hemos ido cambiando de ese planteamiento general sobre revueltas, rebeliones, a ver las voces negras que podíamos ver en ese espacio de conspiración y de resistencia. Pero como quería decir un pequeño contexto antes de adelantarme, voy a ir un poco rápido en esto. Hace unos 18 años que presenté mi tesis doctoral, era octubre de 2007, 16 de octubre, una tesis doctoral que, como ha dicho Pablo, era sobre la comunidad mercantil, la Villa de Albacete, en la que había 2 tomos, porque era una tesis doctoral de marcada carácter francés, en el sentido de herencia de la Escuela Historiográfica de Annales, de la demografía histórica, de la historia social de la población, tal y como lo ha planteado el profesor Francisco García González en Albacete, que es mi director de tesis y gran maestro, y en el que pues planteaba un primer tomo de análisis de estructura-coyuntura, tipo pues, de todas las tesis que se organizaron en mediados de los siglo XX que dirigían Fernand Broder y René Labrousse, ¿no?, a nivel regional, y un segundo tomo en el que me adentraba en las dinámicas sociales, en las estrategias familiares, matrimoniales, redes clientelares de la comunidad mercantil, para ver cómo desde 1700, en un momento en que ocupaba una posición media-baja dentro de la villa, hasta 1838, ya siendo la Albacete capital de la provincia, más de la mitad del consistorio eran comerciantes, el alcalde, el gobernador civil de la provincia, etcétera. Un modelo diferente a la lucha de clases marxista y más cercano a, por ejemplo, a la propuesta que hacían los notables de Madrid, Jesús Cruz, ¿no? En todo caso, esto lo comento porque uno de los comerciantes que se enriqueció en la segunda mitad del siglo XVIII, se llamaba Ignacio Suárez, compró una regiduría perpetua para ejercerla, evidentemente, en 1791. Se opusieron el diputado del Común y el síndico personero para que no pudiera ejercerla, porque según ellos era un lobo carnicero que se iba a comer los propios de la villa. Y entonces fue un largo pleito que llegó a estar en el Archivo Histórico Nacional, en consejos, etcétera, y al final se le obliga a dejar el comercio, ¿no? Entonces, en esa obligación de dejar el comercio, dice el comercio que tenía, que estaba, pues él lo cifra, porque lo tiene que dejar en su hijo, en 1,5 millones de reales, en el que dice que comercia con el norte, con lana y ferrerías, con seda que se trae de Marsella a través del puerto de Valencia, y luego decía que traía y redistribuía al interior manchego cacao, canela y azúcar que traía de la Compañía de Caracas a través de Cádiz. Yo entonces, evidentemente las interpretaciones históricas que hacía en ese momento, no solo por la Escuela Historiográfica Francesa, sino por las lecturas, etcétera, yo lo planteaba de una perspectiva más local y regional, de mostrar un modelo de comportamiento de una comunidad mercantil que consiguió asentarse en las redes de poder y coger el poder en ese momento de cambio de crecimiento demográfico, económico y comercial, pero no supe, en ese momento no fui capaz de ver, ¿no?, que como en ese caso, Ignacio Suárez, como se llamaba, siendo distribuidor del cacao, canela, azúcar en el interior manchego, que fue una de sus vías de enriquecimiento, formaba parte de era otro eslabón más, un pequeño eslabón más, de esa larga cadena, de ese engranaje construido y levantado sobre el azúcar, ¿no?, ese maldito azúcar, que como el documental, que por cierto lo recomiendo, que está en Movistar Plus, un documental muy bonito, sobre el maldito azúcar que se construye que permitió
el enriquecimiento y la creación de grandes redes comerciales, etcétera, pero fue unas ganancias construidas sobre el sudor y la sangre de millones y millones de personas esclavizadas y que construyeron un mundo mucho más desigual y mucho sufrimiento, ¿no? En este caso, este tema que abordamos es un tema complejo. Es un tema complejo porque además se interconectan cuestiones que tienen que ver con historia, con memoria pública y con el combate cultural. Justamente hace 2 días, en The Washington Post y en The New York Times, aparecía la noticia de que la administración Trump quería eliminar fotografías como esta, la del famoso esclavo de la guerra de secesión, que le hacen las fotos para mostrar los castigos que infligían en las plantaciones de los estados esclavistas del sur de Estados Unidos, que pretende eliminar estas fotos de los museos nacionales para evitar dar mala imagen de la historia de Estados Unidos, ¿no? Pero nosotros en el ámbito hispánico no somos ajenos a este tema. Estamos imbuidos en una guerra cultural muy importante. Hace escasas semanas creo que ha aparecido el artículo de Manuel Herrero que tenéis ahí que tenía que ver con esto, con el tema de los imperios de la historia pública y de la peligrosidad de cierta literatura populista que no solo se muestra desde el revisionismo, sino que lo que hace es recoger antiguos tópicos, estereotipos que durante prejuicios y tópicos historiográficos que ya pensábamos superados, ¿no? Y que lo vuelven a darle vida a través de grandes altavoces, ¿no? Y en esto yo creo que los historiadores tenemos que también jugar nuestro papel. Recordaréis algunos, como hace 25 años, cuando se publica Los mitos de la guerra civil de Pío Moa, estas formas de revisionismo fueron contestadas por historiadores de la edad contemporánea, incluso historiadores, digamos que poco progresistas y más bien conservadores, por ejemplo Enrique Moriadillos. Sin embargo, esta guerra cultural que se está dando sobre una visión del imperio, de las glorias del imperio, de nuestro papel en América como evangelizador, como donadores de una cultura a salvajes, y son cosas que se leen en esta literatura populista, no está teniendo una contestación por los historiadores y debería. Y ese silencio y esos silencios y dejan un campo baldío para que se vayan construyendo pues este tipo de cuestiones. Por ejemplo, en el ABC cuando salía Formose, que se ha construido una leyenda sobre Formose que España era el paraíso al que se acogían los esclavos, ¿no? Pues esas cuestiones no solo salen en la prensa nacional, sino que en una literatura populista, que de hecho estoy recogiendo para un libro que estoy trabajando para Routledge sobre historia y memoria pública del esclavismo en España y Portugal, cómo pues están en la sección de los más vendidos de las librerías o de Corte Inglés, los podéis ver, donde pues se niega la esclavitud en España o se minoriza y bueno, son cuestiones que yo creo que debemos atacar y debemos plantear, yo creo que combate. Y en eso hay otras instituciones que lo están haciendo. Por ejemplo, aquí he traído el ejemplo del gran experimento en el Museo Nacional de Antropología, donde resaltaron este tema, pero además lo hicieron en comparación con las pateras que cruzan el Mediterráneo. O, por ejemplo, el compañero Félix González Chicote, con el que estoy trabajando estas cuestiones de memoria pública y escolar del esclavismo, cómo desarrolló un proyecto tremendo en su instituto, donde los alumnos no solo tuvieron que investigar sobre el esclavismo, sobre la trata negrera, sino que además hicieron un proyecto y una performance, como podéis ver, con un barco esclavista que expusieron, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso, y veis que todavía no he abordado lo que vamos a hacer, quiero explicar un poco cómo abordamos la investigación. Antes lo decía con la compañera, ¿no? Con Mariana, ¿no? Como decía Mark Bloch, que todo libro de historia debe empezar con cómo puedo saber lo que voy a decir, ¿no? Bueno, pues nosotros llegamos a la investigación de forma, pues a veces estas, como decía Mark Bloch, estas confesiones
yo creo que son incluso enriquecedoras, ¿no? En esta investigación yo llego casi de forma fortuita porque es un tema que me va apasionando, el tema de las personas esclavizadas, sobre todo por ciertos silencios que se hacen, sobre todo desde la síntesis y monografías que se hacen desde la península ibérica, y por mi formación en metodología francesa y en la historiografía de annales, pues lo primero que hago es irme a los registros de bautismos y estuve explorando registros de bautismos que estaban digitalizados en Cuba, en diferentes zonas, en Trinidad, de Cuba también, en otros sitios, y encontré pues, el de San Agustín de la Florida. Bueno, pues San Agustín de la Florida empiezo a mirar y empiezo a ver movimientos de esclavos, esos que huían de la Carolina, pero también otros esclavos que se traían pues, desde Filadelfia, desde Nueva York, y empieza a interesarme un poco esa gran movilidad, ¿no? De personas que son esclavizadas en África, que son traídas al Caribe, que se mueven a Nueva York, a Filadelfia, y después vuelven otra vez a San Agustín de la Florida. Y empecé en ese buscar información sobre ese tema. Hablo con Manuel Herrero y Manuel Herrero me dice, ponte en contacto con Pablo. Así me lo dijo, ponte en contacto con Pablo, con el que vas a conectar en este tema. Digo, perfecto, ¿no? Bueno, pues así es como llegamos a la investigación. Fue buscando y buscando información sobre este tema que me estaba pues, interesando mucho, pues me encontré con esta carta que el barón de Carondelet, entonces gobernador de la provincia de la Luisiana, en 1795, escribía a Luis de las Casas, capitán general de Cuba, pues diciendo que pues eso, que se había ya apagado un levantamiento general de esclavos con el castigo de 54 que se hallaron implicados en esta conspiración y en el que también conectaba con las sediciones de la élite criolla francesa y en el que era un expediente donde anexa una serie de interrogatorios en el que participan negros libres y encontramos como luego os pondré una canción republicana francesa que se encontró en una de las casas y bueno, esto me suscita preguntas, me suscita pues horas de conversación con Pablo de esto tenemos que abordarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues nuestra investigación empezó aquí, con esta carta del barón de Carondelet, y a partir de ahí empezar a reconstruir esta cuestión sobre las resistencias y las conspiraciones en este espacio de la Luisiana, ¿no? Bueno, pues esta conspiración de 1795, empiezo por el final, después explicaré por qué, pues la sentencia se hace el 29 de mayo, en Pont-Coupé, el 29 de mayo, certificamos que la sentencia de muerte ha sido ejecutada, así lo escribía José Vázquez Bamonde, que era el capitán de infantería del regimiento de Baton Rouge, y el que lideró la investigación, que era Guillaume Dupac, comandante militar y civil de Pont-Coupé, de Punta Cortada, que es donde se producen estas conspiraciones, ¿no? Pues todo acabó con decenas de interrogatorios que llevan más de 300 páginas de declaraciones, confrontaciones, confesiones. 23 de los esclavos fueron condenados a muerte, 31 sufrieron pues, de 30 a 60 latigazos, además de su expulsión de la colonia y 10 años de presidio en La Habana, en Pensacola, en Puerto Rico y en San Juan de Ulloa. Y los únicos blancos encausados, que fueron 3, fueron Josep Bujaval, que era originario de Artois, en el Reino de Francia, al que se le acusa de hablar de noticias de los esclavos y de tener un libro que se llama Théorie de l'impôt, donde se habla de la libertad de los esclavos. George Rockenborg, de origen germánico, pero nacido en Filadelfia, que también se le acusa de hablarles de la libertad de los esclavos y de animarlos. Estos dos fueron condenados a presidio. Y Jan Sorgo, que era de Raguse, originario de lo que actualmente es Dubrovnik, que solamente es expulsado porque solamente les habla del Guarico, ¿no? de San Domingo, ¿no? Es una sentencia, puede parecer dura, es decir, 23 condenados a muerte esclavos, teniendo en cuenta que es una propiedad y por lo tanto condenar a muerte a una propiedad que cuesta mucho dinero es complejo. Lo hemos podido ver en otras revueltas donde se condenan a trabajos forzados, pero no siempre condenan a muerte. Coger 23, es decir, de los 54,
pues parece una sentencia dura, pero realmente no es excepcional si miramos y ampliamos el foco a lo que está pasando entre 1794 y 1799 en la zona del Caribe hispánico, ¿no? En 1794, en Caucagua y Capaya, en la actual Venezuela, se reveló una partida de negros cimarrones que obligó a movilizar un centenar de hombres de milicia que fueron equipados con un gran cargamento de armas para reducir a esa población. En mayo de 1795, en pleno proceso de Pancupé, en mayo, 7 negros esclavos junto a 3 franceses blancos conspiraron para tomar la ciudad de Sámana, en la parte española de Santo Domingo. El gobernador de Santo Domingo exigió la máxima severidad contra todos ellos, pues era la segunda revuelta en 2 semanas, la primera fue en Hincha. En ese mismo mes, 300 negros y mulatos, esclavos libres y cimarrones, que probablemente es la conspiración, que es el levantamiento más famoso, se rebelaron en la provincia de Coro, en la actual Venezuela, al norte de actual Venezuela, liderados por el famoso Leonardo Chirinos, ¿no? que cuando fueron apresados fueron condenados a muerte, ¿no? Y Chirinos fue desmembrado y cada una de las partes de su cuerpo fueron expuestas públicamente como aviso de lo que sucedería a las personas que se rebelaran contra autoridades hispánicas, ¿no? En octubre de 1796, en Bocanigua, en Santo Domingo, era un ingenio azucarero de los más relevantes de la zona española de Santo Domingo. Más de un centenar de negros esclavos tomaron el ingenio azucarero, matando a 2 de los mayorales. A uno de ellos lo meten en una vasija de aguardiente y ahí muere. Lo que pasa es que la rápida movilización del ejército permitió aplacar la revuelta. 5 de los cabecillas, incluida la afrodescendiente Ana María, que la llamaban la reina, fueron condenados a pena de muerte con horca y sus cuerpos fueron desmembrados también y expuestos públicamente. Y otros 2 presos fueron sentenciados a pena de horca y sus cabezas separadas de su cuerpo fueron clavadas en postes en lugares, y abro comillas, que causasen mayor terror. El resto de los apresados fueron condenados a 25, 50 y 100 latigazos y 10 años de trabajo en el ingenio, y abro también comillas, con grillete al pie y garabato al cuello. Es decir, como muestran todos estos ejemplos, la conspiración de Pancupé de Punta Cortada en 1795 no fue una excepción, sino una pieza más de esa ola sediciosa que dominó el Caribe hispánico durante la década de 1790 y que lamentablemente pues no ha tenido una presencia muy importante en lo que son las grandes narrativas o en las grandes síntesis interpretativas de la historia del final del Imperio hispánico, ¿no? Este fue el primer enfoque que quisimos dar Pablo y yo al trabajo, fue el de Argos y la Hidra, y explico por qué. En ese año en 1795, en mayo, cuando se rebelan en Sámana y detienen a los esclavos, escribió a la Secretaría de Estado. Joaquín García era el gobernador de Santo Domingo, escribe a la Secretaría de Estado diciendo: esta diversidad de atenciones me tiene como un Argos. Esta afirmación del gobernador se puede aplicar perfectamente a cómo se sentía Carondelet, que nos creemos, Pablo y yo, que también se sentía como ese mítico gigante de 100 ojos, siempre vigilante ante los peligros revolucionarios que acechaban a esta colonia del Caribe español más septentrional, ¿no? Esclavos, criollos francoparlantes, la población afrodescendiente libre y las razzias que se estaban haciendo desde los recién creados Estados Unidos, ¿no? Como sabéis, en la mitología griega, Argos fue enviado por Hera para matar a Equidna, el monstruo con cola de serpiente. Antes de morir, Equidna engendró junto a Tifón a la criatura Hidra, la despiadada serpiente marina de múltiples cabezas con colmillos y aliento mortal, ¿no? Bueno, como sabéis, y me imagino que habéis visto, Leinburg y Rediker escribieron ese libro que se llamaba La Hidra de la Revolución, ¿no? Donde exponían cómo era habitual en el mundo anglosajón la referencia a esta criatura para definir a los grupos sociales subalternos de la economía del Atlántico. Pero hemos podido comprobar, buscando en las fuentes, cómo también en algunas hay algunas referencias para lo que estaba ocurriendo en esta ola sediciosa que ocurre en esa segunda mitad de la década de 1790. En el caso también de Santo Domingo, pero en este caso en Bocanigua, el militar Manuel Bravo manda una carta al gobernador explicando, y abro comillas para que lo entendáis, decía, su orgullo y de vergüenza explicaba cuando estaban el ejército estaba esperando en la noche
para atacar a los esclavos sublevados. Dice, su orgullo y desvergüenza llegaba a nuestros oídos, en el festejo, bullicio y algarabía con que al son de atabales se divertían. Y también a nuestra vista, cuando a las 9 de la noche se nos presentaba después de un tiro de cañón el fuego más voraz al que se entregaron los cañaverales. Ni esas circunstancias fueron capaces de intimidarnos. Y yo instaba a que se batiese a aquella venenosa hidra, antes de que la dilación, el halago, el interés o la violencia multiplicasen sus cabezas. Y es que ese primer enfoque que queríamos ver de Argos y la hidra es ver cómo esas complejas relaciones entre esos gobernantes españoles que se encontraban con esos 100 ojos vigilantes de las múltiples formas que podían adquirir esas voces revolucionarias frente a la complejidad de esas cabezas de la hidra de la revolución que tan de cabeza llevaban, como decía, a estos gobernantes, ¿no? Esta carta nos hizo empezar las preguntas de investigación. ¿Cuáles fueron sus causas de la conspiración? ¿Cuál fue su contexto histórico? ¿Qué estructura y coyuntura social y económica o política y culturales los contextualizaban, ¿no? Empezamos delimitando los ejes temáticos que tenían que ver, por un lado, en torno a las características sociales demográficas de las personas esclavizadas, por otro lado, a los movimientos que surgen de las revoluciones atlánticas, en el que pues, pudimos ver la amplia bibliografía internacional, monografías, por ejemplo, recientes como la de Ana Lucía Araújo, de Hima in Shackles, han mostrado la importancia que están teniendo en los últimos años las temáticas relacionadas con género, con manumisión, con violencia, con abusos sexuales, etcétera. Pero tenemos una amplia bibliografía que fuimos delimitando, los estudios de trabajo, como los estudios de Rediker, del barco de los esclavos, pero también de Edwards, o los ejes financieros, como el libro de Trading in Men's, o el de enriquecimiento de negreros, como el de reciente también de negreros de José Antonio Piqueras, el eje de trabajo sobre la segunda esclavitud, que nos ponía en el foco, en la tal como proponía Tomic, en ese eje en el que el capitalismo, la revolución industrial y el esclavismo se interconectan, que también Maxim Berg recientemente su libro Slavery and Capitalism también lo expone, y las conexiones entre el pasado y el presente que cada vez están teniendo más impacto en cuanto a el patrimonio que nos ha llegado y cómo se aborda, ¿no? Perdonad, no se ve bien porque no sé cuándo he subido el documento se han removido las letras, etcétera. Pero bueno, esto nos llevó, esta primera forma de delimitar los ejes y el primer análisis historiográfico, pues nos llevó a seleccionar las primeras fuentes, las cartas del Barón de Carondelet al Capitán General de Cuba, los archivos nacionales que nos dieron un contexto en el que pudimos analizar más de una veintena de cartas entre los gobernadores de la Luisiana con el Capitán General de Cuba y con la Corte, explicando los peligros de las sediciones francés, de la élite criolla francófona, de los peligros de los problemas con la esclavización en la Luisiana y también los problemas que tenían con los recién creados Estados Unidos en cuanto a la navegación del Mississippi, ¿no? Y después los archivos judiciales de la conspiración de 1791 y 1795 que nos permitió hacer centenares de testimonios, de interrogatorios, pudiendo analizarlo desde la perspectiva de esas personas esclavizadas, ¿no? Eso nos hizo revisar de una forma más profunda la historiografía, en la que pudimos hacer un análisis. No sé si conocéis el programa de Boss Beware o el programa Bibliosini de R, que permite no solo analizar la evolución, etcétera, con una búsqueda en la Web of Science, sino que también te permite crear esas redes para analizar un poco las conexiones temáticas que existen en un área de conocimiento, en una temática concreta. Bueno, pues buscando con temas de esclavismo y en el mundo hispanoamericano y después a nivel global, pues estamos viendo cómo las temáticas que estaban teniendo relevancia dentro de esa red, como decía antes la compañera antes Mariana, sobre el tema de los nodos, la densidad entre las conexiones, etcétera, pues mostraba cómo
en una red de dinámica las temáticas como género, mujeres, manumisión, resistencia, violencia, matrimonio, identidad y abolición eran las ejes que estaban llevando a cabo, se estaban mostrando las últimas investigaciones, ¿no? Esto, por supuesto, nos lleva a combinar, a ampliar la mirada, a combinar diferentes enfoques en la que dejábamos ya solamente esas misivas y esos archivos judiciales para indagar en otras fuentes que tienen que ver con protocolos notariales, con las manumisiones, los archivos parroquiales, pleitos civiles y criminales, documentación derivada de los archivos locales, en este caso de la Original Acts of Pancupé, que nos permitía contextualizar esa conspiración, pero más allá de que conspirar, de contextualizar esa conspiración, poder trabajar con otras formas de resistencia. Y es que a partir de esa indagación en esa nueva bibliografía, vimos que el concepto de resistencia estaba cambiando de significado, que permitía explorar nuevas prácticas, nuevos conflictos, nuevas formas de abordarlo, y yo creo que el ejemplo más claro es el trabajo de Aline Helg, ¿no? De Nunca más esclavos, que proponía ese contexto de ella lo llama agenciamiento, de resistencia, de forma de luchar por su libertad de diferentes formas, que ella planteaba desde el cimarronaje y la fuga, la manumisión, la lucha en los pleitos por manumisión, el alistamiento militar y la colaboración a través de ese alistamiento militar y las revueltas, ¿no? Y siguiendo ese ejemplo fue como nosotros abordamos esta investigación, ¿no? En primer lugar, lo que abordamos el contexto, la Luisiana a finales del siglo XVIII, nos insistimos en la contextualización espacial de este proceso. Eso es nosotros, bueno, en mi caso me puede la vena francesa y el espacio para mí es importante antes de abordar cualquier cuestión histórica, ¿no? Y recordaba por la frase de Lucien Febvre hace más de un siglo, antes incluso de fundar la revista Annales, cuando decía que ponía el ejemplo de un río. Dice, para las sociedades que habitaban junto al río, este podría ser tanto una barrera como un camino, ¿no? Los modos de vida y actitudes de las mujeres y los hombres que lo habitaban determinaban esa decisión colectiva, ¿no? Después, Fernand Braudel fue mucho más determinista que Lucien Febvre. Lucien Febvre no decía que el espacio determinaba, sino que había que analizar esas formas en que las personas interactuaban con el espacio, ¿no? Y en esta provincia de Luisiana, siguiendo el ejemplo de Lucien Febvre, había un río, bueno, había muchos más ríos, pero había un gran río que es el río Mississippi, que es el que articuló todos esta provincia y el que permitía que se interconectaran y se difundieran por nuevas formas de cultivo, experiencias culturales, ideas revolucionarias que se interconectaban, como digo, en este complejo espacio social con otros movimientos reaccionarios contra la libertad de los esclavos y con esas diferentes formas esas diferentes voces que fueron creando ese desasosiego de las autoridades españolas, ¿no? En la Luisiana encontramos que hay una evolución demográfica muy importante en el periodo de dominio español, de pasar de apenas 8.000 habitantes a más de 43.000, pero en el que, y hay que insistirlo, frente a esas síntesis y narraciones donde hablaba que en España estaba prohibida la esclavitud, que la evolución de personas esclavizadas no solo fue paralela al de libres, sino que fue incluso mayor que el de personas libres, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con las transformaciones agroecológicas del Bajo Mississippi y que yo creo recordar, ¿cuándo fue, Pablo, cuando lo hablaste? Aquí en este mismo ciclo de conferencias. ¿Me escuchas? Sí, en junio. Por eso digo que en junio, ¿no? Fue cuando comentabas un poco todas estas transformaciones agroecológicas, ¿no? Que tuvieron que ver con el incremento de la producción primero del tabaco y del añil, ¿no? Y después con el azúcar y el algodón, que fueron cambiando ese paisaje del Bajo Mississippi y que una de los
los principales grupos que sufrieron ese cambio fueron las personas esclavizadas, porque se incrementó la presión sobre ellos, ¿no? La primera presión se ejerce con el incremento del tabaco y del añil, donde la élite criolla francófona presiona para que las prácticas sociales con los esclavos se parezcan más al Code Noir francés que al código castellano, ¿no? Y de hecho, en ese momento todavía las autoridades españolas tenían una relajación con esa élite criolla en la que les permitía pasar ciertos límites del código jurídico español, ¿no? Y eso, pues, de hecho, hay un proceso de negociación que hace que se persiga el cimarronaje, se persigan las fugas y, por ejemplo, hay una expedición en 1783 para apresar a cimarronas y cimarrones en la zona del Bajo Mississippi, donde intervino en ese apresamiento el famoso rebelde San Malo, que era un cimarrón muy, muy famoso, que llevó de cabeza a las autoridades españolas, aunque ahí no se le cogió. Pero nosotros hemos utilizado ese apresamiento y la causa judicial, porque ahí hemos encontrado muchos testimonios de cimarronas y cimarrones que cuentan, que explican por qué se han ido de cimarrones, por cómo vivían, etcétera, etcétera, en los interrogatorios, ¿no? Por ejemplo, Teresa, una de las cimarronas, decía que huyó porque vio que su marido también lo hacía y que vivían comiendo arroz y maíz que llevaban consigo. Y la negra Gotón, que era una de las líderes de ese grupo de cimarrones, cuando le preguntaron la causa de haber huido, ella dijo que lo había hecho porque su amo la castigaba en exceso y que llevaban 2 meses como cimarrona. Le preguntaron que quién le incitó para irse cimarrona y ella dijo que nadie le incitó, que lo hizo por su propia voluntad, por los castigos de su amo, y que lo hizo en compañía de su marido y sus 2 hijos. Y explicó que vivían comiendo arroz que llevaban con su vida y la carne de animales que cazaban en el monte, ¿no? Declaró que estaban en el paraje de Bayou y que se iban a la tierra de Gallar, donde tenían cabañas fabricadas para alojarse y donde ya explicaban que ya tenían una hierba que cocían y que hacían harina y que ya tenían previsto vivir de esa forma, ¿no? En el verano de 1784 hay otra partida, en este caso para coger a San Malo, que lo conoce bien Pablo porque ahí intervino de forma personal Francisco Boluñí, y en el que apresaron, si no me equivoco, a cerca de 40 hombres y 22 mujeres que fueron ejecutadas de forma cruel, ¿no? Esta especialización primero con el tabaco y el añil y después con el algodón y azúcar, supuso no solo un incremento de población, sino un incremento brutal de personas esclavizadas, que en el caso ya de 1803, justo antes de pasar a manos francesas, hay más de 2 en esta zona del Bajo Mississippi, en la zona de Pont Coupé, más de 2 personas esclavizadas por cada persona libre, ¿no? Eso muestra ese crecimiento, ¿no? Como vimos, una de esas estrategias de resistencia son el cimarronaje, y otra que hemos ido abordando ha sido los pleitos por manumisión. Los pleitos por manumisión analizamos cerca de 82 pleitos por manumisión entre 1783 y 1803, que podía ser por la libertad por un pago acordado previamente, por falso cautiverio, por su tasación, etcétera, ¿no? Antes de pasar, porque me gustaría, porque muy fatal de tiempo, ¿no, Pablo? Un poco, pero tienes tiempo. Continúa. Antes de pasar a un par de voces negras que nos interesan un poco más, pues decir que aquí me pareció interesante resaltar que la mayoría de los que inician estas pleitos por manumisión son mujeres, 6 de cada 10, pero además es importante señalar que más de la mitad de los pleitos que inician mujeres por manumisión no son para su libertad, sino la libertad de sus familiares. Sin embargo, en el caso de los hombres es al contrario. 7 de cada 10 pleitos que inician por manumisión son para su propia libertad. Entonces, aquí lo resalto por la importancia que tiene
la lucha que iniciaron muchas mujeres, no solo para libertarse ellas, sino para libertar a hermanas, a madres, abuelas, hijos, hijas, luchando contra, grandes hacendados del Bajo Mississippi, en el que se cita el bando de O'Reilly, donde aportan documentación, aportan testimonios, un momento que, vuelvo un poco para atrás, que entre 1793 y 1795 se desarrollan casi el 50% de esos pleitos por manumisión, y se hacen en un contexto en el que del barón de Carondelet y sus dos asesores tienen una estrategia, por así decirlo, de colaboración con negros y mulatos libres, y para ellos tenían una función importante contra la ley francófona, y aprovechan ese momento para inundar prácticamente el juzgado de Nueva Orleans con este tipo de pleitos, ¿no? Unos pleitos donde, como digo, son algunos de 600, 700 páginas, donde insisten y en donde van aportando testimonios, y donde muestran una capacidad y de resistencia frente a abusos que van contando, que son, como digo, muy, muy importantes. Yo había traído 3 ejemplos, pero realmente no es que puedo contar uno. El de Margarita y el miedo por la dispersión familiar es muy bonito, porque el dueño, cuando muere, le da la libertad a Margarita, entre otras cosas porque era su amante, y los 3 hijos que tiene con ella también le da la libertad, pero los hijos de él se niegan a darle la libertad de esos 3 esclavos, porque dice que la Margarita la trajo su padre al matrimonio porque era su esclava anterior, y de esa podía disponer libremente, pero que los hijos, como nacieron cuando estaba casado, también pertenecían a la mujer, están en régimen de gananciales, y la mujer se niega a darlos, y claro, se inicia un pleito en el que, claro, lo que le da miedo a Margarita es que ellos se vayan a Tacapas, se vayan a otro puesto, vendan a los hijos, y los hijos pueden acabar donde sea, ¿no? Al final llegan a un acuerdo, ella tiene que comprar la libertad de sus hijos, no lo consigue gratis, pero muestra ese miedo por la dispersión familiar, al no tener, o sea, al disponer el amo de esos esclavos de poder acabar, como hemos visto y como sabemos, en la movilidad del Atlántico, a miles de kilómetros, ¿no? En el caso de Agustina me parece muy interesante porque, frente a Modesta, que es la que voy a contar después, es una contraposición muy, muy relevante, ¿no? Agustina es una negra esclava del puesto de Pancopé, y pidió su libertad porque su amo le dio un documento firmado donde puso que nunca la vendería y que le daría la libertad al cabo de un tiempo, con un tiempo entre comillas, porque lo ponía, al cabo de un tiempo, siempre que hiciera lo que él quisiera. Claro, ¿eso qué supuso? Pues estar 6 años de concubinato con ella, y, como decía ella, disfrutó de mí como lo verificó y lo consiguió viviendo conmigo durante el espacio de 6 años. Con la excusa de ese documento, que firmó en 1790, estuvo abusando sexualmente de la esclava hasta que el dueño se casó. Una vez contrajo matrimonio, la vendió. Ella se quejó al comandante de Pointe-Coupé, se la devolvieron a su primer dueño, y fue maltratada por el dueño y por la mujer, que sabía que había estado 6 años de concubina del dueño, ¿no? Ella quiere denunciar esta cuestión, y lo que hace Aguilar es que le pone los grilletes al pie porque tiene miedo de que vaya a Nueva Orleans. Dice, no me dejó porque tenía miedo a que fuera a la ciudad a denunciarlo. Y la obliga a ir a un arbitrio con el comandante de Punta Cortada, con Guillaume Dupac, en el que en el arbitrio se decía que iba a estar otros 9 años más como esclava. Ella lo acepta,
pero cuando le quitan los grilletes huye a Nueva Orleans. Hay que recordar que entre Punta Cortada y Nueva Orleans, si no me equivoco, hay 50 leguas, ¿no? Sí, Pablo, sí, sí. estamos hablando de cerca de 300 kilómetros. Cuando llega el barón de Carondelet, pues manda al comandante de Punta Cortada que verifique, de Pontcoupe, que verifique estas cuestiones, ¿no? Lo verifica, pero el dueño pues se niega a darle la libertad, ¿no? Y dice que su apoderado, tengo que coger aquí los documentos para leerlo, decía que el amancebarse, dice, el dueño siguió negando la libertad y dice, su apoderado alegó que es cierto que si se hubiera casado con la esclava tendría que darle la libertad, pero el amancebarse con ella no es casarse, sino mucho menos. Y así no basta lo que alega ella para quedar libre como pretende. Dice, el oficio de concubina es de muy bajo precio y con muy poco está suficientemente pagado. Tasadamente puede valer un pan, y aunque así fuera, es un exorbitante precio por querer la libertad que vale todo el oro del mundo, ¿no? Luego sigue diciendo que ha pecado, que hay bien poniendo que es una pecadora ella, ¿no? Ella responde, ¿no? Dice, yo vivía continuamente perseguida, atormentada, a fuerza de súplicas y enobedecimiento para no estar mal con él. Le concedí los favores que solicitaba con tanto ardor, bajo la condición de que me daría la libertad. Y luego dice, y si he pecado menos que mi señor, porque siendo la esclava estaba obligada a obedecer. Y si no, tal vez me hubiera maltratado, ¿no? Bueno, después de todo este pleito, nos hemos encontrado algo que no es habitual. Lo he ido comentando con compañeros, por ejemplo, con Ofelia Recastelao, que está trabajando con este tipo de pleitos, no con personas esclavizadas, sino con mujeres rurales, y me decía que no es habitual. Nos encontramos con una motivación detallada de la resolución judicial que hace Nicolás Vidal, el auditor de guerra y el que es el asesor asistente legal de Carondelet, que lo hizo de 20 páginas. 20 páginas de resolución judicial totalmente fundamentada, seguramente más fundamentada que las que hace el juez Peinado, y donde explicaba por qué iba a fallar a favor de la esclava, ¿no? Y lo hace, y esto lo uno después con lo que va a pasar en Pontcoupe en 1795, cuando a la conspiración de Pontcoupe se manda a Manuel Serrano, que es el otro asesor, en una de las cartas que el barón de Carondelet manda al capitán general de Cuba, le dice, no mando a Manuel Vidal, a Nicolás Vidal, porque la élite de aquí lo considera amigo de los negros. Entonces, bueno, pues por contextualizar un poco, que este juez pues nació en Cartagena de Indias, se licenció en leyes en Colegio de San Bartolomé, en Santa Fe, Bogotá, pero ya antes de irse a Nueva Orleans había mantenido relaciones con una mulata y una negra, de las cuales tuvo varias hijas, y en Nueva Orleans mantuvo relaciones con una mulata libre, que se llama Eufrosima Gisnar, de quien tuvo 2 hijas que fueron aceptadas en el círculo social, y que curiosamente cuando murió Nicolás Vidal, en Nueva Orleans estaba ya en manos de Estados Unidos y el gobernador, en el caso estadounidense, no quiso dejar que ellas heredaran por ser negras, por ser mulatas, ¿no? Bueno, una vez que este caso, quiero leer un trozo de la resolución judicial de Nicolás Vidal porque me parece extraordinario. Me parece una resolución judicial que muestra las características del Código Jurídico Castellano y cuándo se aplicaba de esta forma, ¿no? Él totalmente desmonta las justificaciones que hace el dueño, Aguilar, pero al final carga contra el arbitrio que hacen las autoridades delegadas de Pontcoupe. Todas las autoridades de Pontcoupe delegadas son de origen francés, son de la élite criolla francófona. De hecho, todas las comunicaciones que tienen con el barón de Carondelet son en francés, ¿no? Y carga contra ellas de forma, tremenda, ¿no? Entonces, ese arbitrio se hace el 31 de diciembre de 1793. Y él dice, habría siempre de declararse por nulo y de ningún valor ni efecto, porque fuera de haberse celebrado y autorizado en un día feriado y sin intervenir la solemnidad del juramento ni otra alguna,
es contra el derecho y las buenas costumbres, como tengo demostrado. Bueno, va comentando la ley 12, el título 22 de la partida, de Alfonso, él habla de el sabio rey don Alfonso, del doctor Santo Tomás, tal, y dice, es también destructivo de la libertad que se debía de justicia. Dice que es asimismo opuesta a la humanidad y a la caridad cristiana. Y es por último tan perverso y disparatado que por sí está manifestando haberse procedido en él por un puro capricho y sin otro objeto que la pasión y el deseo de complacer a Aguilar con perjuicio de la miserable negra, faltando los autores del arbitramiento a la obligación de su encargo, a su propio honor y a la justicia, de que deberían avergonzarse, pues no se encuentra razón, siquiera aparente, ni en lo legal, ni en lo político, ni en lo moral, en que pueda apoyarse semejante inequidad. Esa es una respuesta judicial tremenda de Nicolás Vidal, que le da la libertad a Agustina y condena al dueño a los costes del juicio, ¿no? Pero esto hay que explicarlo en su contexto. Varias fueron las circunstancias que ayudaron a que Agustina consiguiera la libertad. Por un lado, el contexto. En 1793-95 se realizaron casi el 50% de los pleitos por manumisión, como hemos visto, porque el barón de Carondelet y su asistente legal, Nicolás Vidal, tenían claro en el contexto de la guerra de la Convención que los negros y mulatos libres eran importantes en su estrategia de vigilancia contra los sediciosos franceses. Sin embargo, todo cambió a partir de 1795. En primavera de ese año, como hemos visto, se produce la conspiración antiesclavista de Pain-Coupé, que conllevó el castigo de 54 esclavos, como hemos visto, 23 de ellos ahorcados. El que viajó para ese juicio fue Manuel Serrano, como hemos dicho, otros asesores legales de Carondelet, que pidió la máxima severidad contra estos esclavos, manifestando el giro de las autoridades españolas frente a personas racializadas. Un giro que se produjo ante las presiones de los hacendados francófonos de la costa de los alemanes y el temor de que se reprodujera en esta provincia la revuelta de San Domingo. El contexto político conllevó una pequeña relajación en los enfrentamientos entre autoridades y los esclavistas de Bajo Mississippi, que habían iniciado ya en sus plantaciones, como hemos visto, la transformación de la producción agrícola hacia el azúcar y el algodón. Unos meses después de la conspiración de Pain-Coupé, en julio de 1795, se firmó la paz con Francia, de la Guerra de Convención, y en octubre de ese mismo año se rubricó el Tratado de Amistad con los Estados Unidos, que proponía los límites de este país y la libre navegación del Mississippi. Los hacendados francófonos entonces necesitaban una mano de obra esclava que trabajara de forma intensiva en las plantaciones y presionaron para que las leyes se aplicaran de forma mucho más flexible. El peligro para las autoridades españolas viró entonces hacia los ecos revolucionarios que provenían del sureste. La rebelión de San Domingo en ese momento se estaba recrudeciendo. Hay que recordar que en febrero de 1794 la Convención francesa abolió oficialmente la esclavitud de todas las colonias y esta noticia recorrió todo el Caribe, como hemos visto, y supuso entre esos 5 años, entre el 94 y el 99, todas esas rebeliones que hemos visto, que he comentado un poco al principio. Además, en marzo de 1796, el negro Louverture fue nombrado teniente general de San Domingo tras marchar con 10.000 negros para liberar al gobernador francés Leaux. Y esto supuso un reflujo en la política del gobernador español hacia los esclavos y en general hacia las personas racializadas. Y la historia de Modesta, Cecilia Modesta y Naneta, he puesto 3 ejemplos de luchas de afroindias. Sí. Ve avanzando porque nos queda, para que haya tiempo sobre todo para las preguntas y para el debate. Sí, cuento un poco lo de Modesta y lo demás lo voy a comentar solo por encima, ¿de acuerdo? Porque me parece estas cuestiones de las afroindias y la lucha de mujeres afrodescendientes me parece un ejemplo de resistencia yo creo que incluso menos abordado, ¿no? La historia de Modesta, que es, Cecilia, Modesta y Naneta fueron 3 afroindias que lucharon por su libertad con resultado muy dispar. Cecilia y Naneta consiguieron su libertad en un periodo diferente, el periodo ese del 93-95, pero Modesta tuvo la mala suerte de que empezó en el 1795 ese pleito, ¿no? Fue representada por su hermano y su marido en el pleito por los maltratos que recibió cuando estaba embarazada de 6 o 7 meses por un hacendado de la élite criolla del Bajo Mississippi. Esta paliza que recibió la tuvo en cama durante varias semanas y le hizo perder a su hijo 2 meses después, cuando nació con deformidades, falleciendo a las pocas horas.
Ella solicitó a las autoridades que castigaran a este plantador y que le otorgaran su libertad y la de sus hijos, según era derecho y justicia, por la orden de O'Reilly. Una orden de O'Reilly, como sabéis, que implanta las leyes de Indias en la provincia de Luisiana y que es citada por todos los descendientes de indios para justificar su libertad, ¿no? El desarrollo y la resolución de esta diligencia judicial, que se alargó hasta 1797 y por eso contextualizaba lo que pasó después, escenificó que el contexto político, social y económico pues estaba cambiando. Manuel Serrano fue el que actuó de juez aquí, el que he dicho que en 1795 pedía la máxima severidad para los esclavos. Actuó como juez, exculpó al hacendado del maltrato y la muerte del hijo de Modesta, como digo, le dio una paliza, imaginaros, embarazada de 7 meses, le dio una paliza y el niño nació con deformidades y murió. La exculpó al hacendado del maltrato, a pesar de todos los testimonios que trajeron de médicos, etcétera. Y la libertad de Modesta por ser hija de afroindia, o sea, por ser hija de India, de una India pura, quedó en suspenso porque, por la presión de los hacendados del Bajo Mississippi, la libertad de los ascendientes de indios quedó en suspenso hasta que lo aclarara la corona, cosa que nunca hizo, ¿no? Pues estas circunstancias, este cambio, este reflujo que ocurrió con las personas esclavizadas, pues hizo que los grandes hacendados se vieran capaces de violar toda norma legal y humanitaria. En este pleito de 600 páginas es tremendo la prevaricación de las autoridades delegadas en el mundo rural del Bajo Mississippi, todas además que provenían, como ha estudiado y como ha explicado alguna vez Pablo, de las familias que se rebelaron contra la presencia española en 1766. 1768, ¿no? Perdona, Pablo. Es el 1768, ¿no? Cuando ocurre la revuelta de... ya las autoridades españolas ya no veían en este grupo social de personas, de negros libres, un grupo social sobre el que apoyarse frente a los sediciosos franceses. Ahora ya formaban parte de esa hidra revolucionaria, ¿no? En las conspiraciones de esclavos, y esto voy a pasar rápido, que hemos abordado la del 91 y la del 95. La del 91 es una conspiración que mucho más cortita. Fueron 15 los apresados, 13 de la nación Mina, un criollo jamaicano y uno de nación Bambara que estaba criando dentro de Mina, y se hace en un baile, en los bailes que se organizaban después del Corpus, que duró 24 horas y en el que, pues imaginaros al calor de la fiesta, del alcohol, etcétera, pues se animaron a hacer una rebelión, una revuelta que al final pues no se llevó a cabo porque una esclava, Ado, que era era cercana a los criollos, entonces las haciendas del Bajo Mississippi estaban muy desunidas, las etnias de personas esclavizadas, delata esta conspiración y son apresados, ¿no? Esta conspiración del 91 no tiene nada que ver con los ecos de San Domín, no tiene nada que ver con esta rebelión, sino que está mucho más relacionada con el cimarronaje y con las huidas y con la forma de rebeliones que explicaba además uno de los encausados, César, el jamaicano criollo, que decía que les dijo a los compañeros Mina: vosotros dejadme a mí, que yo sé que vais a aprender cómo los negros ingleses matamos a los blancos, ¿no? Pues, el don Valentín Leblanc, el comandante entonces de Bon Coupé, inicia unos procesos totalmente sesgados que son desarticulados después cuando llegan a Nueva Orleans por este nuevo gobernador de la provincia de Luisiana, que es Condolet, que desarticula todo el proceso judicial, porque estaban muy inspirados en el Code Noir y en unas formas que no están acostumbrados los franceses en este caso, y en el que pues no estaban los asistentes todo el tiempo, no estaban los testigos, no había traductor, por lo cual al final la conspiración, de los 15 sueltan a 12, solamente dejan a 3 y ya no sabemos más del pleito, porque de ahí tenemos tanto el proceso judicial como los procesos que siguieron después en el Archivo General de Indias,
pero desaparece en el 1793 porque tienen que soltar a los esclavos, porque se desarticula todo el proceso judicial por no ser el proceso que llevó el comandante de Punta Cortada con el Código Jurídico Castellano, ¿no? En este momento, como digo, en 1793, que es cuando se desarticula esa conspiración, del 91, porque se tiran 2 años de proceso judicial, el barón de Carondelet lo que hace es apoyarse en los negros libres para intentar plantar cara a la élite criolla francesa, que era proclive a volver a Francia en el momento de la Guerra de Convención, ¿no? De ahí otra de las voces negras que hemos trabajado es el de Carlos José Lange, que fue un miliciano de las milicias de negros libres, en la que fue informador, mejor dicho, del barón de Carondelet, donde pues fue explicando todas estas familias, cómo en este caso veis, no sé si veis ahí, la chanson patriotique, ¿no? Esa canción republicana francesa que cantaban en las casas de las familias de estos criollos francoparlantes, y en el que donde se leía la Gazette, donde se hablaba sobre cómo se había decapitado a Luis XVI, donde se hablaba de la Bastilla, es decir, y unas prácticas de oralidad que hemos analizado Pablo y yo en el artículo que está a punto de publicarse en Historia Crítica, y que se basaban en estas confesiones que saca Carlos de Lange y que después se articulan en diferentes testimonios que fuimos analizando, ¿no? Y por último, de esas voces negras que hemos ido trabajando, de las cimarronas y cimarrones, de los pleitos por manumisión, la rebelión, la conspiración del 91, las actividades de cooperación. Uy. Cosme, te hemos dejado de escuchar. Sí. Se cayó. Sí. Queda poco, vamos, queda... que aparece como reconectando. Sí. Sé que si está con el móvil, Salta. ¿Puedes seguir? Yo puedo seguir si queréis, pero... Ahora ha vuelto. Ahora, sí. Ahora, ha vuelto. Digo, estaba hablando, pero no tenía sensación de retroalimentación. Te quedan 5 minutitos, Cosme. Sí, no. Va a ser rápido. Como decía, otras de las voces que hemos trabajado son la conspiración de Bon Coupé, que esta sí que es mucho más amplia, donde hemos tenido un múltiple enfoque documental. Tenemos más de 300 páginas de proceso judicial con decenas y decenas de testimonios, declaraciones, confrontaciones, careos, en el que sí que se llevó a cabo un proceso más garantista, entre comillas, donde se hacían esos careos, etcétera. Tenemos las cartas que mandaba el barón de Carondelet al capitán general de Cuba y de con la corte, y tenemos todas las cartas que se iban mandando diariamente el comandante de Punta Cortada con barón de Carondelet, explicando todo el proceso y que nos da mucho contexto, ¿no? Bueno, pues en ese análisis estamos analizando el lenguaje, estamos analizando el papel que jugó Saint-Domingue en las formas de interrogatorio, los espacios, los tiempos, y es una conspiración fascinante, donde se produce por una noticia sobre la libertad de los esclavos. Como he dicho antes, en 1794 se promulga la libertad de los esclavos en la Convención para las colonias francesas,
y a lo largo de todo el Caribe español corren noticias de que también lo ha hecho el rey de España, pero que los comandantes de los puestos que están aliados con la élite con la élite de esclavistas no quieren promulgarlo. Y a partir de ahí, de esa noticia, que lo hemos visto en Coro en Venezuela, también en Bocanígua, en diferentes espacios, aquí también ocurre, y a partir de ese momento y con unas etnias mucho más conectadas que lo que pasaba en el 91, claro, a veces este es el problema. Estoy intentando un libro de 300 páginas sintetizarlo en 50 o 60 minutos, ¿no? Entonces nos quedamos con muchos espacios ahí un poco baldíos, ¿no? Pero esa conjunción de etnias africanas que ocurre entre el 93 y el 95 es lo que lleva a que estén más unidos y que, de hecho, no solo tenga un apoyo de esas personas esclavizadas mucho más amplio dentro del puesto de Pancupé, sino que tenían conexiones con Opelousas, con Nueva Orleans y con negros libres que guardaban armas y con personas que hacían de enlaces. En este caso, una de las que hemos visto antes, de las afroindias que fueron liberadas, Cecilia, que aparece en los interrogatorios, aunque después no van hacia ella, sino van hacia el otro negro libre, ¿no? Esto tuvo réplicas, una réplica que cuando el propio Carlos José de Lange, que hemos visto antes, comenta que fue incitado por uno de los soldados franceses del regimiento de Luisiana a unirse con ellos para intentar acabar con las autoridades españolas porque iban a traer la libertad, y eso lo hicieron en una taberna, y cuenta pues ese espacio de la taberna tomando el vino mientras los compañeros del soldado se aseguraban de que no se enterara nadie de lo que estaban hablando. Y ahí es donde hemos podido ver por como he dicho antes, que hemos trabajado Pablo y yo para el artículo de Historia Crítica, esos espacios de oralidad, esos espacios donde se generaban y se creaban esas conspiraciones, ¿no? Aquí simplemente un par de cosas. Yo creo no después de todo el análisis de la bibliografía, todo el trabajo que hemos estado haciendo Pablo y yo revisando, todo lo que se ha hecho, yo creo que no es una historia por construir, el de las rebeliones, el de las revueltas, el de las voces negras, sino creo que es una historia por contar. Creo que se está haciendo en el caso de los territorios de América Hispana, sobre todo desde América, no tanto desde España. Se está haciendo una historia social de la esclavitud bastante más potente de la que yo pensaba hace unos años, pero no está llegando a las grandes narrativas, a las grandes síntesis, y yo creo que eso es importante. No solo al ámbito escolar, en el que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con Félix González Chicote, para que lleguen al ámbito escolar, a los libros de texto, a los proyectos, etcétera, sino incluso a las grandes narrativas que se utilizan a nivel universitario para explicar este proceso. Y la importancia de incluir a el papel de estos criollos, de estas personas esclavizadas, de estos negros libres y otra población subalternizada en la circulación de ideas secesionistas, abolicionistas en el mundo hispánico, cambiando el concepto, como digo, de resistencia, cambiando el concepto hacia no solo hacia la acción directa de las rebeliones, sino otras estrategias de agenciamiento, como los pleitos por la libertad, que reflejan esa acción conjunta de mujeres batallando en los juzgados por romper esas gruesas cadenas de la esclavitud, no solo para ellas, sino para sus familiares, y también aplicar un enfoque más interseccional, que no solo hable de la raza, del género como elementos claves de desigualdad, sino también, por ejemplo, con el mundo rural. Un mundo rural que es un elemento diferenciador clave. Esas haciendas rurales no tienen nada que ver con el mundo urbano, por ejemplo, de Nueva Orleans, donde a través de esos pleitos por manumisión hemos podido ver que era un espacio que permitía el pluriempleo, que permitía cierto ahorro para poder ejecutar lo que el Código Jurídico Castellano permitía, que eran las manumisiones a través del ahorro. Una cuestión que en Cuba lo han trabajado mucho. Adriana Chira, José Luis Belmonte, Claudia Varela. Sin embargo, en el caso de Aquila de Luisiana lo hemos visto también así. Sin embargo, en las haciendas rurales no existe esa posibilidad.
y la posibilidad, por eso es donde se producen esos elementos tanto de fuga, cimarronaje, como después de esa lucha más directa a través de las conspiraciones y las rebeliones. Y es importante practicar ese elemento interseccional del espacio, en este caso del mundo rural, donde se podía ver, y ya termino, esa paradoja entre ese movimiento de ideas revolucionarias que están llegando desde diferentes sitios, desde Francia, desde San Domingo, etcétera, con un momento de intensificación de la producción agraria llevada hacia el mercado y llevada hacia la revolución industrial, que tiene que ver con el algodón, que tiene también que ver con el azúcar, y que implica una mayor mano de obra esclavizada y además mucho más subyugada y mucho más intensiva, ¿no? Y eso es lo que provoca esa distorsión, esa paradoja que, como sabemos, en el sur de Estados Unidos llegó hasta a procesos de desigualdad que llegaron hasta épocas recientes. Y ya lo siento de verdad no poder profundizar más en una cosa y haberme pasado de tiempo, que parece una paradoja lo que acabo de decir, pero así es. Muchas gracias.